¿Qué tal mis binarios favoritos? Pues me da mucho gusto que sigan aprendiendo SQL Server desde cero y si no se han suscrito, hey, vayan a darle clic al botoncito de suscribirse. Y si están viendo este video y siguen este progreso, es porque realmente les interesa este contenido y hacen bien, porque las bases de datos jamás van a pasar de moda. Mientras existan aplicaciones, servicios, tecnología, páginas web que consuman bases de datos, pues nunca va a pasar de moda, ¿lo ven? Pues estas aplicaciones, estas páginas pues requieren donde guardar su información y entonces pues ahí es donde nosotros entramos como desarrolladores de base de datos para recolectar, para proporcionar, actualizar, insertar y todo el manejo que llevamos en una base de datos. Bueno, pues hoy toca aprender sobre el update y el update es un comando que, como su nombre lo dice, si lo traducimos al español, va a actualizar información. Sin más, vamos al Management Studio, que yo lo adoro, y voy a seleccionar la orden de compra 1. Aquí está, ¿verdad? Supongamos que, fíjense que en esta orden de compra tengo 4 productos. Si no vieron el video, vayan a ver el video previo, que es el del Select, para que tengan un poquito más de noción de lo que hicimos. Por ejemplo, el lápiz profesional de puntillas. Supongamos que ya no va a ser lápiz profesional de puntillas, sino solo va a ser lápiz de puntillas finas. Un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ir a ver este producto. ¿Cómo vamos a ir a seleccionar todos los productos? De principio, asterisco from, ya saben, seleccionamos productos, punto y coma, F5, ejecutamos. Y vamos a identificar entonces es el lápiz profesional de puntillas, primary key es el 4, entonces vamos a solo seleccionar ese campo, o bueno, ese registro, product ID igual a 4, listo. Cuando yo le doy ejecutar, solo va por lápiz profesional de puntillas. Ahorita fíjense que yo hice este select y busqué como tal el artículo, pero imagínense en una base de datos mega enorme con mucha información, pues no vamos a poder hacer eso, pero no se preocupen, en los siguientes videos yo les voy a ir enseñando más comandos para utilizar el where, aquí ahorita porque son pocos datos, pero poco a poco y como este canal está hecho con mucho amor, quiero que ustedes también vayan paso a paso para que sean unos DBA que vaya, ustedes terminen enseñándome más cosas y más tips. Bueno, aquí selecciono, ejecuto y ya tengo. Dijimos que ya no quiero que sea lápiz profesional de puntillas, quiero que sea lápiz de puntillas finas. Entonces vamos a hacer uso del update. Ok, el update que actualiza. Ok, ¿qué vamos a actualizar? O más bien, ¿de dónde vamos a actualizar? Ah, bueno, quiero actualizar algo de products. Y le vamos a poner el set, ok, de products. ¿Qué quieres actualizar? Pues el product description. Ok, product description. Y vamos a poner, ahora ya no va a ser lápiz profesional de puntillas, sino lápiz de puntillas finas. Listo. Pero no se nos olvide el where, porque si no va a ir a actualizar todos nuestros registros. Aquí sí es súper indispensable el where, porque si no, pues ya vamos a accionar sobre todos nuestros productos. Entonces, product ID igual a 4, es decir, vas a ir por el producto 4 y la descripción que tiene actualmente se la vas a quitar y lo vas a reemplazar por esto. Ahora sí, ejecutamos. Dice que ya un registro fue afectado y vamos a ver, vamos a seleccionar a ver si es cierto. Lápiz de puntillas finas. Ok, y en mi select anterior ya no necesito hacer nada porque ya debe estar actualizado products, ese producto con la descripción. Fíjense que aquí todavía tiene lápiz profesional de puntillas. Si yo le doy F5 o execute, pues ya no debe decir lápiz profesional de puntillas, sino lápiz de puntillas finas. Pues así es de fácil el update. Ahora imagínense que quiero hacer un update masivo. ¿Cómo vamos a hacer un update masivo sin el where? Que es súper, debemos ser súper cuidadosos al ocupar este tipo de sentencias, porque ya estamos afectando registros. Select asterisco from. Voy a seleccionar todo lo que contenga mi tabla order details. Y supongamos que el cliente
está pidiendo muchísima cantidad. Entonces el dueño del negocio dijo, ¿sabes qué? Todas las órdenes de compra no le varíes el precio, todo lo vamos a dar en 5 pesos. Sí, ¿por qué? Porque es buenísimo cliente, entonces vamos a actualizar todos los precios. Por ejemplo, aquí se los estábamos dando en 40, en 10, en 25, en 40, 40 y 10. Queremos todo dárselo a 5 pesos. Pues bueno, es el jefe, le hacemos un update. ¿A dónde? A Order Details. Set es como poner, y en este caso el campo se llama Order Price. ¿A cómo dijo nuestro jefe? A 5 pesos. Muy bien, hacemos el update y miren, afectó a todo, a los 6. ¿Por qué? Porque no puse un where. Así dijo el cliente, así dijo nuestro jefe. Y pues bueno, aquí teníamos los precios anteriores. Si yo le pongo F5, pues fíjense que aquí ya está todo a 5 pesos. Y bueno, así es como utilizamos el update. Es una instrucción muy básica, pero poderosísima, porque estamos actualizando información. Y si no le ponemos el where, pues puede tener graves afectaciones en los datos. Otra cosa y último ejemplo, vamos a seleccionar todas las órdenes, ¿no? En este caso todo el header, punto y coma. Elimino esto para que no les cause conflicto, F5, y fíjense que aquí mi orden de compra la hice el 10 de febrero del 2021. Pero ¿qué pasa si por alguna razón yo quiero actualizar esa fecha? Y solo de la fecha de la orden de compra 2. Entonces, update, recuerden la instrucción, vamos a actualizar a orders, ¿ok? ¿Qué campo? En este campo vamos a actualizar order detail igual a, bueno, aquí le voy a poner los corchetes, es un issue que yo traigo porque me gustan mucho. Y vamos a poner get date, es decir, la fecha y hora actual. Pero aquí sí, nada más al campo, o bueno, al registro que contenga order ID igual a 2, ¿ok? Ejecutamos y solo, bueno, ahí hay un detalle, order date, al parecer me está causando conflicto. Vamos a ver, order date, algo está pasando, order date igual a get date. ¿De qué tipo es? Eso vamos a verificarlo. Daytime. Muy bien, no le encuentro algún conflicto. Igual ahí era el de sintaxis o algo así. Efectivamente era sintaxis. Si tenemos dudas de que si escribimos mal, no se preocupen, solo arrastramos, así como yo lo estoy haciendo aquí. Ejecuto, solo se afecta. Podemos incluso afectarlo cuantas veces queramos, pero le estamos haciendo un retrabajo a la base de datos. Muy bien, entonces fíjense aquí que si yo selecciono ahora la orden de compra 2, ya no tiene la fecha anterior, ahora ya tiene la fecha del 24, o sea, de hoy a la fecha que estoy grabando este video. Fíjense ahora, si yo selecciono orders, la orden de compra que había creado en el pasado, pues la actualicé y le estoy diciendo al sistema, ok, no me importa cuándo la hayas creado, yo te estoy actualizando la fecha para que sea la fecha del día de hoy. Muy bien, pues si tienen dudas con el update, háganmelo saber en los comentarios. Espero que les esté gustando mucho este video tutorial. Vamos a seguir progresando. Si conoces a alguien que le interesen las bases de datos, recomiéndale este video, dile que aquí en Mundo Binario hacemos cosas maravillosas. Y pues nada, nos vemos en el siguiente. Cuídate mucho y los quiero, mis binarios. Bye bye.